tarde quiero tocar un poquito el tema de la prevención de violencia a la infancia. Vamos a ver un poquito qué está ocurriendo actualmente con nuestra niñez y nuestra adolescencia en El Salvador, y un poco también al final llegar al punto de tocar cuáles son los grandes desafíos que tenemos todas y todos. Y aquí voy a hacer el énfasis de todas y todos, porque el tema de la prevención de violencia no es un tema que corresponda a una sola persona o a una institución o a una autoridad. Como bien lo dijo la maestra, desde nuestra familia, la prevención de violencia tiene que ser una prioridad con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todo el grupo familiar. O sea, sí tenemos siempre una responsabilidad en la medida en la que circundamos de no generar violencia y no agredir o no maltratar a ninguna otra persona. Yo en principio quería que viéramos de qué se trata el tema de violencia en nuestro país, hasta dónde llega el alcance de hablar de violencia. Y violencia se puede entender de diversas formas. Podemos encontrar situaciones de extrema violencia que llegan a un punto de extrema violencia, de llegar a conformar un tipo penal o un delito. Los delitos son conductas tipificadas dentro del Código Penal como conductas realmente negativas, que deben de eliminarse, que en el caso que se lleguen a cometer recibirán una sanción que está regulada dentro del Código Penal. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el narcotráfico, podemos encontrar delitos de homicidio, lesiones, que ya están establecidos como delitos. Esas son formas de violencia extremas y que el Estado ha decidido que para frenar ese tipo de violencia, por lo extremas que son, deben de dejarse como muy claro que nadie puede cometerlas. Muy bien. De esta forma, tenemos ya pensado, violencia es narcoactividad, cometimiento de delitos, y ahora también tenemos violencia en un tema de grupos organizados, maras y pandillas, que también se clasifica como una violencia muy, muy seria. Pero también hay otros niveles de violencia que hay que considerar, que no son esas tan obvias como las que plantea el Código Penal, como es la violencia intrafamiliar, ese golpe que se da hacia las mujeres, que se da hacia los hijos, que se da hacia los ancianos, que normalmente es un ejercicio de poder hacia una persona más vulnerable. También tenemos situaciones de violencia que generan desintegración familiar. La situación de la migración en nuestro país te puede generar situaciones de violencia en el que un niño o una niña se le deja en depósito a otra persona, como que es un objeto. Aquí se lo encargo. Y el niño empieza a vivir un montón de situaciones. Eso también puede considerarse en contextos que generan violencia. Violencia también, hablamos de la violencia de género. No solamente los homicidios hacia las mujeres, sino también todo lo que conlleva discriminación y disminución hacia las mujeres. De ahí que tenemos una ley especial en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero violencia también se considera violencia en términos de prevención de la misma cuando hay un desarrollo económico precario o situaciones de extrema pobreza. También se les considera como aspectos o elementos que lo llevan a contextos de violencia. El hacinamiento en las comunidades, la extrema pobreza, la falta de oportunidades para los niños y niñas, para los y las adolescentes de desarrollo, promueve contextos de violencia. Las estrategias para la prevención de la violencia que se han venido trabajando desde el Estado, 2012 a 2013 se han trabajado estrategias de prevención contra la violencia, plantean esta situación, que podemos generar todo un círculo de violencia cuando no garantizamos espacios adecuados de desarrollo. En materia de niñez y adolescencia, por eso se vuelve tan importante hablar del tema de derechos. En la medida en que yo no garantizo derechos a la población de niños, niñas y adolescentes, estoy generándome un muy posible o probable contexto de violencia, ya sea asumiendo el papel de victimario o asumiendo el papel de víctima.
El otro tema muy fuerte que genera violencia es la discriminación, y este es un problema a nivel mundial. ¿Será que todas las personas discriminamos? ¿O todas las personas seremos discriminadas? ¿Qué piensan sobre la discriminación? ¿Hay o no hay discriminación? ¿Quién genera discriminación? Todos. ¿Y quiénes reciben discriminación? Todos en algún momento nos han visto un poquito de muy gordito. Este está muy chiquito. Este tiene el pelo muy colocho. Sí, es que los motivos para discriminar son tan variados. Muy morenito, muy gordito, muy alto, muy bajo. Y hay discriminaciones también por poblaciones. La discriminación que se hace en algún momento hacia las mujeres, no tienen capacidad, ganan menos, se hacen una serie de ideas hacia las mujeres. Sí, no sabe manejar, maneja mal. Es mujer, maneja mal, aunque la maneje muy bien, pues. También la discriminación que se hace hacia poblaciones indígenas también, que se les ve de menos. La discriminación que se hace a la población LGTBI, lesbianas, transexuales, bisexuales, que a veces los vemos como enfermos. No, yo a la par de ese no me siento. Ay, no, a saber qué. Son situaciones de discriminación. Pero en el caso que nos ocupa en el Consejo Nacional y que nos preocupa mucho, es la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál ha sido la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes? ¿Será que siempre les hemos otorgado los mismos derechos que tenemos nosotros? Lo que decía la maestra, dale 2 nalgadas porque no quiere bañarse. Es una situación muy común y que lo hemos hecho todos porque así nos educaron. La profesora tiene toda la razón. A ver, ¿a quién no le dieron su golpecito porque se portaba mal? Porque no hacía caso, etcétera. No obstante que los derechos humanos son para todos y todas, no se ejercen de igual forma. No obstante que el derecho a integridad personal, que es un derecho importantísimo, es el derecho a que me respeten como persona, a que nadie puede golpearme, ni gritarme, ni jalarme del pelo, ni de la oreja, venga muchachita para acá. Así como cuando uno va a su trabajo y le agarra un poco la tarde, su jefe o su jefa no va a llegar y le va a decir, venga para acá licenciada, ¿por qué viene tarde? No me va a jalar las orejas. Ganas puede ser que no le falten, yo creo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Una falta de respeto, también puede ser porque yo me voy a defender muy bien, porque usted reconoce que hay derechos, porque hay un autocontrol. Pero ¿qué ocurre con los niños y niñas? Usted sin necesidad de decirle algo al niño, con una mirada ametralladora, que el niño pasaba y usted... Sí, son miradas que hasta que el niño desaparezca, ¿verdad? Nuestro error era también tener una comunicación de sí y no, hacelo, ya. Esos monosílabos, apúrate, ya. Esa no es comunicación. Hoy requiere de comunicación. El niño y niña, antes, y esa es otra situación de discriminación, considerábamos que el niño y niña era un incapaz. Este no entiende nada, vos. Entonces le damos la nalgada porque ¿para qué me voy a poner a hablar con alguien que no entiende? La diferencia ahora es que tenemos comprobadísimo que los niños entienden eso y mucho más. Y que si yo no le explico, por otro lado se lo van a decir y él lo va a entender a su forma. Eso es parte de que a los niños con los derechos humanos se les reconoció su humanidad. Como seres humanos se reconocen todos sus derechos y como seres humanos tienen racionalidad, que es la única diferencia entre un adulto y un niño. Los dos somos seres humanos, los dos somos seres racionales. La diferencia es que él está en una etapa de vida, en un desarrollo progresivo.
y yo ya llegué a un nivel en el que ya no voy a crecer más. Al contrario, empiezo a decrecer con los años, pero eso viene después. Pero los niños y niñas están en una etapa de desarrollo, de formación, de cambio constante. Eso es otro elemento sumamente importante al momento de aplicar disciplina. La disciplina tiene que ser, o los mecanismos de aplicar una sanción a un niño o niña, tiene que ser de acuerdo a la edad, de acuerdo al desarrollo progresivo. Me tengo que sentar con el niño y niña y conversar y explicar qué cosas sí, qué cosas no. Recomendación en casa, recomendación en centros escolares. Hay que establecer reglas en la casa y reglas en la escuela, pero esas reglas las establezco comunicándome con el niño o niña. Es indispensable en los manuales de convivencia del Ministerio de Educación, en los reglamentos escolares, en la casa misma, establecer reglas con la participación activa de los niños y niñas. Y les digo que a veces los niños y niñas son más duros que los adultos. Si me porto mal, mamá, está bien, pégame. Hasta los mismos niños a veces aceptan ese tipo porque lo vieron en patrones de adultos. La participación activa de niños y niñas les reconoce este desarrollo progresivo. Esa participación indispensable para la toma de decisiones que les implique a ellos alguna afectación. La participación de los niños y niñas en normativas de conducta, reglamentos escolares, manuales de convivencia, le facilita al adulto, uno, que el niño asuma la responsabilidad de lo que pusimos en el reglamento. Es mucho más fácil que le cumpla el reglamento una persona que dijo, sí, yo dije que si me portaba mal me quedaba sin el sorbete del fin de semana. Yo dije que si me portaba mal no iba a haber regalo al final del mes. Entonces, es otro sistema en el que empezamos a trabajar participación, empezamos a trabajar en otro estilo. No significa en ningún momento dejar a los niños pasar cualquier cosa. Es muy interesante revisar el artículo 89 de la LEPINA, porque es el que le delimita la disciplina escolar. Está dirigido más que todo a los centros escolares, pero tiene cosas muy buenas. Los centros educativos públicos y privados deberán enseñar el valor de la disciplina y respeto a los profesores, alumnos y todas las personas. Los derechos humanos tienen un doble sentido. Si bien yo tengo el derecho a que respeten mi integridad personal, pero al mismo tiempo el reconocer el derecho a la integridad personal como un derecho humano me obliga y me impone el deber a que yo le respete y le reconozca el derecho a integridad personal al otro. Esa es la forma correcta de enseñar los derechos humanos. Es bien bonito pensar, ay, el derecho es para mí y los demás. Soy más grande y soy más fuerte, entonces me voy a imponer sobre el más débil. Esos son los contextos de violencia. Ese es el ejercicio de poder que me permite la violencia. 2, para el niño o niña, su mamá, su papá, la maestra, el maestro, son autoridad. Y hay cierto temor reverencial. Entonces el niño, al contrario, se va a paralizar. Y en el caso de los padres y las madres se facilita enormemente porque los niños los aman. Y un niño que es sano psicológicamente es un niño que no obstante que su mamá le pega, que lo ha dejado morado, usted le pregunta al niño y le dice, ¿con quién te quiere decir? Con mi mamá. ¿Por qué? Porque los niños aman a sus padres y a sus madres. Cuando un niño siente odio por un padre o una madre, hay que tener como parar las antenitas porque puede ser que hay un niño con un síndrome de alienación parental. Eso no es natural, eso no es normal. Los niños normalmente aman a su madre y a su padre, entonces van a aguantar mucha violencia. Entonces, esos 3 motivos facilitan que el adulto pueda en algún momento ejercer violencia hacia el niño o la niña. A eso le vamos a agregar los patrones culturales, educativos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. A todos nos enseñaron como una forma de disciplina y de resolver conflictos el golpe, el grito, el empujón, en el caso del niño el zarandeo. Pero todas esas son formas que tienen una consecuencia bastante grave. Grave en términos físicos, pero también grave en términos psicológicos, que deja marcas y señales de por vida. En términos físicos, una nalgada en un niño puede provocar el daño del nervio ciático,
que es el que tenemos desde acá hasta a lo largo de la pierna. Como nuestra mano es grande, o a veces no utilizamos la mano, utilizamos cables de corriente, utilizamos ramas, chilillos, el cincho, por supuesto, que a veces lo colgaban ahí para que uno solo con ver el cincho, dice que se portaba bien. Todos esos objetos pueden causar un daño permanente, un daño que le deje a un niño una cojera por haber dañado el nervio ciático. Además de que pues, se nos va la mano, cuando uno se enoja, pierde un poco el control y uno dice enojado, lo que pensé que iba a ser una palmadita, terminó siendo un golpazo que en un cuerpecito mucho más pequeño que el mío, te puede generar un daño bastante grave. Entonces, el permitirnos golpear a otro ser humano, sea un niño, sea un anciano, o sea otro adulto como yo, al momento del enojo, uno no va a controlar la fuerza con la que va a pegar. No nos engañemos, cuando estamos ofuscados, molestos, realmente enojados, no medimos la fuerza del golpe que vamos a dar. Y si en nuestra mente conservamos la idea que a otro ser humano se le puede golpear, a la hora que estemos enojados, al pobre niño le va a ir bien mal. Por eso yo siempre invito a que erradiquemos el golpe como forma de disciplina, porque no hay que lamentarnos después de daños causados, y en el caso de los niños pueden ser muy, muy graves. Niños muertos, niños hospitalizados. El zarandeo produce daños en la columna al niño, y eso me refiero a daños físicos. Los daños psicológicos son tremendos. Como eso es violencia, el que yo reciba golpes, en el caso de los niños reciben golpes, gritos, humillaciones, comparaciones denigrantes, etc. Pero hablando de los golpes, que es algo bastante tolerado, si bien el maltrato lo vemos como algo negativo, el maltrato es una situación muy extrema, y decimos, qué barbaridad, ¿cómo maltrataron al niño? Y todos nos indignamos. Pero ya es cuando el niño tiene su chichón acá, pero esa nalgadita, ese jaloncito de orejas, ese lo dejamos pasar, ese es el golpe, ese es el golpe para la crianza, ni uno ni el otro. Los dos son formas de violencia. Y en un momento de enojo no va a controlar usted la fuerza con la que usted va a ejercer ese golpe. Y tenga presente que está frente a otro ser humano, de manera que usted no tiene ninguna legitimidad para ejercer un golpe hacia otro ser humano. Y psicológicamente lo que generamos es un aprendizaje en el niño. Generamos el aprendizaje de que a través de los golpes se pueden resolver problemas. Mi mamá resuelve los problemas conmigo a base de golpes. Y ahí tenemos adultos que crecen con esa idea y por un espacio de parqueo, pues nos vamos a matar. ¿Qué genera también en los niños? Me aprendo a defender del golpe. Me dan un golpe, yo voy a dar dos. Y los niños que crecen en contextos de violencia, eso es lo que van a aprender. Se aprenden dos conductas, a bajar la cabeza y aprender a ser víctima, o a subir la cabeza y empezar a golpear a quien se me ponga enfrente. Cuando hay una vulneración a derechos, sea integridad personal o cualquier otro derecho de niños, niñas y adolescentes, actualmente el CONNA cuenta con 15 oficinas en todo el país para atender los avisos o las denuncias por violaciones o amenazas a derechos. Tenemos una por departamento y aquí en San Salvador tenemos dos, una en la zona sur, que está en la colonia Costa Rica, y otra en la zona norte, que está en Mexicanos. Pues estas 15 oficinas, el año pasado recibieron más de 14.700 denuncias, entre avisos y denuncias, de violaciones o amenazas a derechos a niños y niñas. Es un número sumamente elevado. Es un número que desborda a las instituciones. Aquí tuvimos, en su mayoría, casi el 80% de estos casos fue violación a integridad personal. Aquí tenemos golpes, gritos, patadas, aquí tenemos abusos sexuales. La mayor población que atendemos son las adolescentes. Hay un tema de género muy fuerte aquí en el país y lo sufren las adolescentes.
hay situaciones de carácter extremo, o sea, niños que se encuentran amarrados, encadenados, niños quemados, por formas de castigo y de sanción para el niño. Entonces, sí es importante reconocer los altos niveles que tenemos de violencia. Actualmente traigo las estadísticas del 2015, de enero al mes de junio, que es el que tenemos ahorita en la base de datos, ya se recibieron de enero a junio 7.627 entre denuncias y avisos por violaciones a derechos. En tema de prevención es importante conocer las políticas públicas que tenemos. Las políticas públicas nos dicen cuáles son los énfasis que tenemos que hacer. En materia de niñez y adolescencia tenemos la Política Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Se le conoce como la PNPNA, la Política Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. La política salió en el año 2013 y tiene una serie de desafíos que tenemos los salvadoreños. Marca los énfasis y una parte muy fuerte es la parte de derechos de protección. La Política Nacional de Niñez, ustedes la pueden bajar de la página web, es muy interesante, léanla, porque ahí están los énfasis de qué es lo que El Salvador tiene que trabajar para erradicar, para hacer valer derecho a la salud, hacer valer derecho a la vida, hacer valer derecho a medio ambiente sano, derecho a integridad personal, derecho a la educación. Está por grupos de derechos, pero esas son las formas o las líneas bases para que todo el país trabajemos evitando la violencia o previniendo. Garantizando derechos significa prevenir violencia. En materia de prevención de violencia también se habla que la prevención en violencia significa también el disminuir los factores de riesgo que generan violencia. Dentro de esta Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia se mencionan 4 factores de riesgo, 4 factores que te incrementan los niveles de violencia. Y la idea de prevenir violencia es disminuir esos factores de riesgo. Un factor es el desigual desarrollo económico, socioeconómico. Muy pobres y muy ricos, eso me genera violencia. Las desigualdades, la discriminación que hay. Problemas delictivos, narcotráfico, pandillas, violencia juvenil, todo eso son delitos y son situaciones bien graves que te generan situaciones de violencia. El otro factor de riesgo son las debilidades institucionales, el no tener una buena institucionalidad como Estado. ¿A qué me refiero? Cuando hay corrupción en las instituciones, cuando hay clientelismo político, cuando no hay ausencia de mecanismos de participación ciudadana, cuando hay autoridades, cuando hay instituciones de carácter autoritario. Aquí vengo yo y no se hace esto y se hace esto y usted se calla. Ese tipo de autoritarismo te genera violencia. Va a haber un estallido. Eso son factores de riesgo. Y el último factor de riesgo que tenemos es la discriminación a la niñez y a la adolescencia. Si a mí me discriminan en mi infancia, espérate que tenga 15 años, que ahí vas a ver. Yo discrimino mujeres, discrimino niños, discrimino ancianos, no vamos a salir de la violencia. Hay que hacer un trabajo muy fuerte por evitar la discriminación, por enseñarles a nuestros niños y niñas a vivir en contextos de igualdad. Que si bien la igualdad hay que tomar en cuenta la equidad, no todos los seres humanos somos iguales. Hay seres humanos que requieren de una ayudita para estar en la misma condición de igualdad que estoy yo, las personas con discapacidad. A ellos se les aplica un principio de equidad. Equidad es porque le voy a dar un poquito más a esta persona. ¿Para qué? Para que alcance el nivel de igualdad en el que me encuentro yo. En el caso de niños y niñas en centros escolares, un niño que se me va quedando atrás en las matemáticas, le cuesta poner atención, tiene un problema de atención el niño, va mal en las matemáticas. ¿Qué toca hacer? La maestra, equidad, tiene que ayudarle un poquito más a para ponerlo en un contexto de igualdad. Ahora, al trabajar la prevención hay que tomar en cuenta ciertos principios. Uno es integralidad. Hay que ver toda la problemática, no ver pedacitos. Hay que tratar de ser muy integrales. Hay que tener una participación ciudadana y una corresponsabilidad. Saber que en el tema de niñez
somos responsables, familia, Estado y sociedad. Y ninguno nos quitemos de ahí, no, como es un tema de niñez, hay que lo vea el CONNA. No. Usted es padre de familia, a usted le toca ver el tema de niñez. Usted es maestro, le toca ver el tema de niñez. Intersectorialidad e interinstitucionalidad. Intersectorialidad, tenemos que combinar distintos sectores, públicos y privados. Interinstitucionalidad, aquí hay que trabajar todas las instituciones, públicas y privadas. Sostenibilidad, trabajar en materia de prevención de violencia tiene que ser con proyectos, con programas que sean sostenibles en el tiempo, que la misma población pueda continuar avanzando, no sean de momento, no son apagafuegos. Que establezcan una cultura de paz, es decir, un conjunto de valores, actitudes basados en la renuncia a la violencia, promover el diálogo y abordar conflictos desde la raíz. Fomento a los derechos humanos son los principales principios. Y para terminar, los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos en El Salvador a partir de esto?